gracias a Dios en esta mañana tan hermosa, porque la fidelidad de nuestro Dios es permanente. Y bien decía el salmista: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y gracias a Dios porque podemos disfrutar de la noche que acabamos de pasar, y ahora esta mañana que es fiel nuestro Dios. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de alabarle y glorificar su santo nombre. Vamos a iniciar este culto de oración con el preludio, que es el himno número 11, el cual tendremos oportunidad para estar en intimidad con nuestro Dios y estar en una oración personal. Tu palabra santa llama. Vamos a escuchar este himno número 11. Vamos a tener el llamamiento a la adoración y lo vamos a encontrar en nuestras Biblias en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a hacer lectura del versículo 65 al versículo 72. Les recuerdo y les decía el domingo anterior, gloria al Señor porque
es el mes de la Biblia y qué enriquecedor es escuchar, leer la palabra de nuestro Dios. Y si lo han estado notando, hemos estado leyendo el Salmo 119, que es un salmo muy amplio y enriquecedor en cuanto a la escritura y donde elogia la palabra de Dios revelada. Entonces les invito, Salmo 119, versos del 65 al 72, dice así de la siguiente manera: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, llenos de alabanza y gratitud, porque, Señor, tu misericordia nos la has mostrado durante toda la noche, como dice el salmista, Señor, y en esta mañana son nuevas, Señor, también tus misericordias y tu fidelidad es para siempre. Te pedimos, Padre, que te agrades de este culto, que quites, por favor, todo lo contaminado, Señor, que somos, Señor, como seres humanos, pero somos aceptos delante de ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha nuestra alabanza, nuestra oración, y que, Padre, Señor, que sea la lectura de tu palabra, la exposición de la misma, Señor, y las oraciones lleguen hasta el trono de la gracia como una ofrenda de olor grato. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por esta oportunidad de vida. Gracias, Señor, porque podemos decir cuánto nos amas, pero también te podemos decir, Señor, que aún, Señor, en nuestra debilidad, Señor, en nuestra, Señor, vulnerabilidad, Señor, te seguimos amando. Gracias por esta oportunidad. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, te agradecemos esto. Bendito seas. Amén. Continuando con la alabanza de oración, vamos a escuchar el himno número 21. ¿Sí? Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar. Himno número 21. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar. Jesús, tu palabra guardar, pues lámpara es que ilumina mi pie, lumbrera que alumbra en la vía terrenal, más fina que el oro, más dulce que miel. Ayúdame, oh Cristo, por siempre a guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichoso me harán. Si ordeno mis pasos conforme a tu ley, Satán mis plantas vencido será. Si tú me iluminas, podré comprender las 1000 maravillas que encierra tu
Cristo por siempre aguardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichoso me harán. Les invito a que abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo también en el libro de los Salmos, capítulo 20, y vamos a leer juntos, allí donde te encuentres, en tu lugar, en donde nos estés viendo, ¿verdad? Y la oportunidad que tengas, vamos a deleitarnos con la palabra de nuestro Dios, con el Salmo número 20, y vamos a hacerlo del 1 al final. Dice así la palabra de nuestro Dios: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Gracias a Dios por esta confianza que tenemos de nuestro Dios, que podemos pedir y Él nos escucha. Y podemos agradecer, y de la misma manera Él está atento a nuestras oraciones y a nuestras gratitudes. Vamos a escuchar el himno número 315 de Cristo, el amor cuán precioso, y preparémonos para estar en comunión con nuestro Dios en la intimidad donde estemos, y también que en esta mañana, hermano o hermana, te presentes delante del Señor con el corazón contrito y humillado, y esperar a la oración de intercesión que vamos a tener después de este himno, que va a estar a cargo de nuestro pastor Sergio Morales. Ábrele el corazón a nuestro Dios. Él está presto para escucharnos y es amplio en perdonar y de bendecirnos en gran manera. Por lo pronto, escuchemos el himno número 315 de Cristo, el amor cuán precioso. De Cristo el amor cuán precioso, profundo, más vasto que el mar. Amor que me llena de gozo y se aumenta sin fin, sin cesar. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Yo sé que se encuentra a mi lado y apenas en la eternidad podré
comprender admirado su anchura y su profundidad. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Seguirle solicito luego, en luz y en tinieblas también. Si fue reprobado en el fuego, cantaré, cumple en mí tu querer. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Su rostro he de ver ya sin velo, me llena de inmenso placer pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Amén. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite alabarle y glorificarle. Quiero decirles que para los que estamos hoy aquí en el culto, los que se nos complica un poco unirnos a la alabanza porque los himnos están diseñados hoy para la transmisión y no los podemos escuchar aquí en vivo. Sin embargo, nos gozamos sabiendo que allá donde estamos usted ha tomado su himnario y con gozo ha alabado el nombre de nuestro Señor. Vamos a tener este tiempo de oración de intercesión. Les invito a que allí donde estemos inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque Padre podemos abrir nuestro corazón delante de ti en confianza plena de que tú nos escuchas porque somos tus hijos. Muchas gracias porque podemos en primer lugar venir y pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado, por aquellas cosas, Señor, que están en nuestras vidas y que estamos seguros no te agradan. Pero Padre eterno, en esta hora estamos convencidos de la gracia y el perdón que nos das a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para hacernos aceptos delante de ti. En esa gracia, en esa misericordia descansamos y confiando en ello, Padre, abrimos también nuestros labios para decirte, Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque como pueblo podemos ser testigos, Señor, de muchísimas formas, Señor, en que tú rodeas nuestras vidas y nos bendices. Padre, de manera especial, hoy agradecemos por la vida de nuestros hermanos que han cumplido años durante esta semana. Gracias por la vida de nuestra hermana Rocío Salazar Torres. Gracias por mi hermana Gisela Sauza de Perales, por mi hermano Víctor Hernández y mi hermana Marcela Magaña, que celebraron también un aniversario de matrimonio, y por la vida de mi hermano Rubén Ramírez Cruz. Gracias, Señor, porque ellos han disfrutado de ese conocerte, de ese tener, Señor, toda su vida depositada en ti, y fielmente, Señor, les has bendecido. Te rogamos, Señor, sigas cumpliendo en ellos tus propósitos y que sean muchos años más de bendición, de alegría, de gozo, Señor, en tu presencia. Señor, gracias también por la vida de mi hermana Alba López, que le das la oportunidad, Señor, de tener esta semana esa cirugía maxilofacial. Y Señor, ahora en la recuperación rogamos sigas cuidando de ella, dale todo lo necesario para que, Señor, te siga alabando y glorificando. Escucha su oración por su familia y, Señor, atiende a esta mujer como hasta ahora lo has hecho. Padre, seguimos depositando en tus manos también la vida de nuestra hermana Rubí González. Tú conoces, Señor, el
proceso, Señor, quirúrgico que ella requiere y necesita. Y también sabes, Padre, que debido a la pandemia ha habido algunos cambios. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú abras puertas donde sea necesario y el tiempo que tú indiques, Señor, esta cirugía se pueda llevar a cabo. Entre tanto, Señor, pon paz en su corazón. Ponle la tranquilidad de saber que tú la has sostenido, la has guardado y en las maravillas que le has mostrado, le recuerda, Señor, que está en el hueco de tus manos. Sigue edificando y bendiciendo a esta familia, Padre eterno. Señor, también nos gozamos con nuestro hermano Rubén Ramírez, como decíamos hace un momento, por este año de vida que le concedes, pero además, Señor, porque él se da cuenta que le rodeas de múltiples bendiciones y favores. Gracias por su mamá que habita con él, por su familia, Señor, donde quiera que esté, por sus sobrinos, Señor, que él deposita en tus manos para que sigan creciendo delante de ti, animados y guiados por tu Espíritu Santo. Señor, sé con ellos, con toda esta familia, para que, Padre, el testimonio de estar en tus manos alcance a otros, Señor, como a ellos lo ha hecho. Señor, también nos unimos a la oración de mi hermana Lichita y Rocío por la salud de nuestra hermana Emma Torres. Tú sabes, Señor, lo delicado que se encuentra su estado en este momento y los procedimientos, Señor, que se requieren para restablecer su salud. Señor, son situaciones difíciles en las cuales, Padre, como familia entran a veces en incertidumbre, pero hoy queremos rogarte que en tu gracia, Señor, tú los sostengas, los fortalezcas y que mi hermana, Señor, pueda tener de ti la mejor medicina, el socorro presto y oportuno que necesita. Señor, también te estamos rogando por el matrimonio de América y Francisco. Tú conoces, Señor, a esta pareja, Señor, y pedimos tu dirección, Señor, en todas las áreas de sus vidas, que tú ayudes, Señor, en sus necesidades y que siendo tú, Señor, la guía de ese matrimonio, haya edificación para ellos, pero también para la familia, Señor. Bendice a su hijo Francisco Piste Salazar, que también, Señor, pueda alcanzar de ti misericordia, dirección, y que pronto escuchemos, Señor, Él te sirve y te alaba con todo su corazón. Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Isaac David, que le has permitido, Señor, viajar hasta Tabasco para estar con su familia. Gracias, Señor, porque, Padre, después de este tiempo de trabajo, en tanto secularmente como aquí en la iglesia, le concedes este privilegio. Te rogamos, Señor, lo cuides de su familia y que al regresar, Señor, él pueda seguir sirviéndote con todo su corazón como hasta ahora lo ha hecho. Señor, te rogamos también en esta hora puedas atender la petición de mi hermana Jessie Fuentes. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por la vida, por la salud que les provees. Pero, Padre, ya hoy ruega por Julio César Flores, enfermo de COVID. Ten gracia y misericordia sobre de él, sosténlo, fortalécelo, da todo lo necesario, Padre, para que él pueda salir adelante. También, Señor, rogamos por los papás de nuestra hermana Jessie, por el regreso a clases de los pequeños, Señor, por todos los proyectos que ella tiene y que ha de comenzar pronto, que tú le dirijas y que, Señor, todo lo que ha de hacerse sea de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, nuestra hermana Iliana nos comparte la oración por Dayana Zúñiga Barrón, Señor, esta mujer, Padre, que está padeciendo este cáncer agresivo en su cuerpo. Tu, Señor, tómala, edifica su vida y que, Padre, encuentre en ti paz, encuentre en ti respuesta. La depositamos en tus manos porque eres un Dios bueno y bondadoso que atiendes a aquel que te busca. También, Padre, mi hermana Lorenita, Señor, te está rogando y pidiendo en esta mañana dirección y sabiduría para su vida académica. Tu, Señor, muéstrale el camino que ha de seguir, muéstrale, Señor, puertas abiertas donde tú vayas delante de ella y que el Señor, al hacer tu voluntad, sea edificada ella y todos los que le rodean. Dale, Señor, con certeza esa dirección, de tal manera, Padre, que te alabe y te glorifique también, Señor, en su vida profesional. Y, Señor, en esta hora seguimos rogando por nuestros hermanos enfermos. Bendice a nuestra hermana Pilar Martínez. Señor, esté propicio como socorro de Carla allá en España. Tú sabes, Padre, el cuadro tan difícil que ella enfrenta en este momento, pero rogamos, Señor, le des paz en ti
y que, Señor, cualquiera que sea el camino en que ella está transitando, sienta tu abrigo y tu fortaleza día a día. Sé, Padre, con nuestra hermana María Ollervides, con Delia y Mara Escalante. Gracias, Señor, porque sé que como familias los estás edificando y que en el amor que ellos se comparten, se animan, se fortalecen y aún alaban tu nombre. Señor, te rogamos también por Alonso Noverola. Sigue siendo ese Dios propicio, Señor, en estos problemas que él enfrenta con el cáncer, y que, Señor, pronto escuchemos de respuestas, Padre, en esos medicamentos que hacen falta, en esos tratamientos que están pendientes. Sigue también, Padre, atendiendo a nuestra hermana Alicia Escareño. Padre, gracias porque tú le das fortaleza en medio de lo que hoy los médicos esperan en ella. Y, Señor, que en esa confianza que ella ha depositado en ti, también su familia se regocije, Señor. Padre, atiende la salud de mi hermana Patti Valdés. Tú sabes que esta semana tuvo algunas molestias y damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú le has acompañado, has estado con ella en todo momento. Rogamos sigas guardando de su vida y la vida de sus hijos, y que, Padre, el alabarte como lo hace esté siempre, Señor, delante de ella. Señor, nuestro hermano Rubén Ramírez Lara fue intervenido esta semana, y con tu ayuda, con tu dirección, todo salió, Señor, bien. Solamente rogamos, Señor, tú perfecciones esta recuperación y que con paciencia, Señor, vea cómo tú estás sobrando y fortaleciendo su cuerpo. Padre, también depositamos en tus manos a Josué, hijo de nuestra hermana Olga. Gracias porque tú has guardado de él en medio del COVID, pero, Padre, aún sabemos faltan días donde él espera, Señor, seguir contando con tu abrigo, con tu fortaleza, y que, Señor, en ese cuidado que estás teniendo de él, pues también, Señor, lo prolongues para con toda la familia, Señor. Te rogamos también por Jorge Arturo Rodríguez de León, este varón, Señor, que te ha servido mucho tiempo en la Iglesia Nacional. Él ahora, Padre, también está hospitalizado, intubado por COVID allá en Puebla, y rogamos, Señor, que tu gracia y misericordia esté con él, con la familia. Que, Padre, esos pequeños avances que se han visto durante estos días sean significativos porque tú estás tras de ellos. Señor, también te ruego por la familia del pastor Víctor Hugo Galicia allá en Veracruz. Esta familia ha sido infectados 3 miembros de ella, Señor, por esta enfermedad. Y los depositamos en tus manos, Señor, porque solo tú eres nuestro socorro, solo tú, Padre, puedes atender nuestras vidas. También, Señor, te seguimos pidiendo por la vida de nuestros hermanos ancianos, nuestro hermano Darío, nuestro hermano Irán Briones, Estelita Lara, Elida Lara, por nuestro hermano Marco Tulio. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos noticias de ellos, nos gozamos y regocijamos en ver tu fidelidad. Pero sigue cuidando de ellos, Señor, en estos tiempos de cambios climáticos. Sigue cuidando de ellos, Señor, de toda enfermedad. Y que, Padre, el abrigo y la enseñanza que tú les diste en su corazón sea, Señor, su ánimo y su fortaleza cada día. Padre, también te ruego en esta hora por la familia del pastor Jacob Hernández Huerta, quien has llamado a tu presencia en esta semana. Señor, cuida de todos y cada uno de sus hijos. Bendice a nuestra hermana Esperanza, su viuda, dándole fuerza, Señor, en medio del dolor. Y que Jacobo, Gil, David, como sus hijos, también, Señor, sean consolados y fortalecidos en ti. Padre, hoy también queremos rogarte por aquellas peticiones que quizás no estamos elevando, pero que tú conoces, Señor, está en el corazón y la mente de tu pueblo. Atiende oportunamente a cada uno y danos, Padre, la certidumbre de que tú nos responderás, Señor, en el momento que así lo requiera. Señor, te pedimos por nuestros matrimonios, sigue fortaleciendo la vida de esta iglesia a través de sus matrimonios. Bendice a nuestros hijos, cuida de ellos, Señor, en esta hora. Y, Padre, particularmente también rogamos por este próximo regreso a clases. Tú, Señor, prepara todo para que nuestros hijos, nuestros jóvenes puedan acceder a sus estudios sin ningún problema y sin ninguna enfermedad que los rodee. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos y que, Padre, tu gracia sea nuestro respaldo. También te pedimos, Señor, por esta situación que vivimos de pandemia, ten misericordia de nosotros.
que pronto pase, Señor, que tengas misericordia y sea acabado, Padre, todo ello. Para eso también rogamos sabiduría y prudencia, pues sabemos, reconocemos que hay muchas acciones que nosotros necesitamos tomar. Permítenos que seamos sabios y prudentes, cuidándonos, usando las medidas necesarias, pero también, Señor, que tengamos la prudencia de evitar esas aglomeraciones, esas salidas innecesarias, cuidándonos también como tú lo haces por nosotros. Y Padre, en medio de esta pandemia seguimos depositando en tus manos al sector salud, a los médicos, enfermeras, a todos los que están en esa área que, Padre, sigue siendo una fuerte infección para muchos, pero que tú cuides de ellos, Señor. Ellos ponen su corazón al servicio del prójimo y rogamos, Padre, que en esa dependencia en ti, tú cuides de nuestros hermanos que te sirven de en esta tarea, Señor. Padre, como iglesia, también rogamos por las familias de Concepción del Oro, de General Cepeda, que tu gracia y misericordia sea con cada uno de nosotros y que, Señor, también podamos en ese sentido, Señor, aprender a confiar en ti, aprender, Señor, a ser guiados por ti y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Señor, aquí está nuestra vida, aquí están nuestras gratitudes y nuestras peticiones. Nos depositamos en tus manos rogando que nos bendigas y también, Señor, en esta mañana quiero poner en tus manos la vida de mi hermano Adame, que nos visita esta mañana. Tú, Señor, le has movido en su corazón a buscar tu rostro y ruego, Señor, que sus peticiones, sus necesidades en ti, Señor, sean suplidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu respuesta, pues confiamos en un Dios que se acuerda de su pueblo, que lo ama y que nos respalda cada día. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar el himno número 278, Sublime Gracia, y vamos al término del himno. Vamos a tener la meditación, la predicación de esta mañana tarde en labios de nuestro pastor Sergio Morales Hernández, que se titula Confianza en Dios. Confianza en Dios. Vamos a escuchar el himno número 278. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia
para siempre lee el libro y me guiará feliz. Cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, insisto, que esta mañana nos permite unirnos a través de esta transmisión. De verdad, regresar a esta serie de alabanzas, de adoración a través de en línea, nos resulta difícil. Ya nos habíamos acostumbrado al presencial también, entonces de repente regresar y con todos estos cambios es un poco diferente, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios que estamos aquí. Y particularmente, como decía nuestro hermano Andrés, porque podemos celebrar en este mes que celebramos precisamente el mes de la Biblia como la base de nuestra educación cristiana, pero además de toda ayuda que se requiere en nuestro diario vivir. Y en esta mañana, sin duda alguna, cuando hablamos de confiar en Dios, lo hacemos basado precisamente en la Escritura del Señor. Las situaciones difíciles a las que nos enfrentamos día a día nos lleva a buscar respuestas, a buscar cosas que brinden sobre nosotros seguridades. De alguna manera, por ejemplo, en nuestras casas, cuando sabemos que hay una ola de asaltos, pues levantamos la barda, ponemos rejas, candados, videocámaras, no sé, todo aquello que nos pueda traer un poco de seguridad. También es cierto que cuando conocemos, ¿verdad?, que hay ciertos lugares más difíciles, tratamos de evitarlo, le buscamos la vuelta, como dicen. Por ejemplo, uno evitaría, ¿verdad?, ir solo y de alguna manera ostentosa, no sé, por ejemplo, a Laredo, ¿no? Aunque nos invitaran, a lo mejor diríamos, ahora no. Y creo que esa situación caótica que vivimos, tanto por la violencia como por la pandemia misma, buscan en nosotros, en el interior de nosotros, cosas que nos aseguren. En esta mañana, gozándonos en la palabra del Señor, tenemos que decir que como cristianos creemos que la mejor ayuda viene de Dios y que la primera herramienta que el Señor nos da para poder confiar en Él está en la palabra del Señor. Hay un escenario interesante en cuanto a esto se refiere, en cuanto a nuestra fe, por supuesto. Se encuentra en Mateo 11, versículo 12. Quiero leer para ustedes la versión de lenguaje actual. Dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En esta mañana estamos acudiendo a la palabra de Dios porque queremos tener toda nuestra confianza en el Señor. Todas aquellas cosas que de alguna manera nos dan seguridad, la verdad es que son tan frágiles que a veces yo pienso que la delincuencia y los malos se ríen de nosotros. Ayer, por cuestiones técnicas, estaba viendo algunos videos, una transmisión, y al cortarse la transmisión en automático aparece cualquier otro video. Y apareció uno de cómo abrir los candados. Y le pusieron a una persona como 10 candados, el ultra seguro hasta el más barato. Y todos esos candados en 10 segundos los abría. Y decía él, no estamos seguros.
Creo que de verdad muchas de las cosas que para nosotros nos brindan seguridad son tan frágiles, insisto, que la gente o los malos o la violencia se ríe. Pero este texto que acabo de leer, Mateo 11, versículo, dice que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hay COVID, hay violencia, hay un desorden social alrededor de nosotros, pero Dios sigue caminando. Y termina diciendo el texto, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. ¿De esos quieres ser tú? Confiemos en Dios. Oremos en esta hora. Bendito Padre, estamos con tu palabra frente a nosotros, anhelosos de esa comunión contigo, anhelosos, Señor, de esa providencia que tú nos das para dirigir nuestras vidas. Señor, cuántas cosas roban nuestra paz, cuántas cosas perturban nuestra vida diaria. Pero hoy delante de ti queremos, Señor, afianzarnos en lo único seguro que tenemos, tu palabra y tus promesas para con nosotros. Dirígenos a través de esta incursión a tu palabra y, Señor, que ella nos alimente, nos nutra y también nos lleve, Padre, a hacer tu voluntad como estamos seguros tú quieres. Nos depositamos en tus manos en esta hora, Padre, en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de Mateo no es algo idílico donde no exista preocupación alguna. No, creo que algo interesante desde el tiempo de Jesús y para nosotros es que entendemos la realidad en que vivimos, no nos escapamos de ella. Es decir, yo puedo ver que hay violencia, que hay maldad, que hay la pandemia, y no por ello, ¿verdad?, porque soy cristiano me siento en el sillón a ver que el tiempo pase. No, creemos que de alguna manera hay una corresponsabilidad mía en todas estas acciones que vivimos. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, en aquel que nos llamó, estamos seguros que Él nos va a conducir a la victoria. Vea qué interesante. No importa el panorama que esté delante de nosotros, que nos rodee, confiamos que el Señor nos está conduciendo a la victoria. Y imagínese usted al pueblo de Israel saliendo de Egipto, huyendo porque los egipcios vienen tras de ellos, y el Señor les dijo, vamos porque yo les daré libertad, vamos hacia la tierra prometida. Y a los primeros metros y kilómetros de caminar se encuentran con una muralla o algo así, ¿verdad?, que era el Mar Rojo. Y uno diría, ¿verdad?, desde nuestra débil fe, pues no que me llevabas a la victoria, pues no que me acompañarías hasta estar en lugar seguro. A veces lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestros sentidos perciben, choca con la realidad basada en la palabra de Dios. Y por supuesto que nuestro ser puede entrar en confusión porque no vemos la victoria de Dios. Sin embargo, hermano, hermana, esta mañana tenemos que decir, Dios nos está conduciendo hacia esa victoria. Por eso este Salmo 20 en el que vamos a meditar esta mañana nos habla de eso. Es un salmo de los llamados concéntricos, donde el primer versículo y el último le dan inicio a un deseo de Dios. Y la parte central de este salmo, que es por ahí de los versículos 4 al 6, enfatizan, ¿verdad?, precisamente la seguridad de la victoria en el Señor. Empieza el salmo y termina diciendo que el Señor te oiga y respóndenos cuando a ti te buscare. El deseo del salmista es reconocer que aún todos los días de nuestra vida tenemos necesidad de Dios, pero que en medio de nuestra necesidad, cuando pedimos ayuda, Dios está allí. La seguridad radica en que este Dios, que es todo bondad, va a responder, porque Él ha enviado su ayuda, porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Esto es interesante en la estructura del Salmo, porque pareciese reiterativo en David y en los salmistas que somos inseguros, que cuando alguien dice ¡bu!, saltamos, que cuando alguien expresa algo que puede ser de verdad difícil y doloroso, nos desquebrajamos. Pero este salmo, la palabra de Dios busca que nosotros
cambiemos esa percepción nuestra en nuestro corazón y que confiemos realmente en el Señor. Versículo 1, que el Señor te oiga en el momento de angustia, que te defienda el nombre, el Dios de Jacob. Y luego en el versículo 9 dice, Señor, concede al Rey la victoria, respóndenos cuando te invoquemos. El llamado es claro, necesito que estés atento a mí, diría uno. Dios nos escucha y tenemos que tener certidumbre de ello porque somos posesión suya. Si nosotros no fuéramos de Dios, entonces tendríamos que tener en ese aspecto toda la desconfianza de que Él nos atienda o no. Pero la palabra del Señor nos dice que Él nos compró con su sangre, que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos tomó para ser su pueblo, sus hijos. Hoy tendremos el bautizo de Eduardo y algo interesante de cuando bautizamos a nuestros hijos es que como fe nuestra, como padres, creemos que nuestros hijos también son posesión de Dios. Ellos todavía no pueden hacer una profesión de fe pública, ellos no pueden decir yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero creemos que por ser hijos del Señor, nuestros hijos heredan también en ese aspecto ese carácter de hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es maravilloso porque, insisto, entonces nos sabemos posesión de Él y Él nuestro Señor, y en ese aspecto jamás va a dejar de vernos y atendernos por eso mismo. Cuando uno es pequeño, uno no registra esos datos, pero desde que nacemos, nuestros padres están pendientes de nosotros como ninguno. Y usted sabe, el reloj biológico dice, ¿verdad? Los primeros meses los bebés cada 2 o 3 horas comen. Y es maravilloso ver cómo la mamá que está agobiada porque tuvo un día difícil, porque aún le duele, no sé, la cesárea o el parto, porque está cansada por las tareas cotidianas de casa, porque ayudó a su esposo en algo quizás laboral, y de repente a las 2 de la mañana el niño llora. Y en el primer segundo de ruido que papá escucha y mamá escucha, se levantan como de rayo, ¿verdad? Pero más fuerte aún, si a las 4 vuelve a llorar, nuevamente se para y atiende las necesidades del bebé. Pero si tú y yo estamos en casa plácidamente durmiendo y nos dormimos temprano y por ahí escuchamos que allá afuera alguien grita, ni te inmutas. Que alguien clama pidiendo socorro, no te preocupas. Diríamos muy fuertemente, no es nadie cercano a mí, no es alguien que demande interés mío. De la misma naturaleza es el amor de Dios sobre nosotros. Como somos sus hijos, como somos posesión de Él, Él siempre nos escucha. De repente como hijos titubeamos y es que mi papá y mamá parece que no me escucha, ¿verdad? Le pedí el último iPhone, le pedí un carro nuevo y no me ha respondido. Y uno como papá se ríe y dice, sí te escuché, pero no quiere decir que te lo tenga que dar, ¿verdad? En ese aspecto, cuando decimos que Dios siempre nos escucha, la palabra del Señor dice, Él siempre nos escucha. Las respuestas de Dios son otra cosa, ¿verdad? Y también nos escucha, nos atiende, porque fuimos elegidos y llamados para conformar su pueblo. Si Él nos eligió y Él nos llamó para estar allí, implica también una corresponsabilidad de atención sobre nosotros. A través de la historia bíblica encontramos que el Señor jamás ha olvidado a sus hijos. 40 años estuvieron en el desierto y alguno diría, pues parece que los abandonó. Sí, no, pero no los abandonó, simple y sencillamente los preparó para llegar a la tierra prometida. José, uno de los hombres más prominentes del pueblo de Israel, estuvo en la cárcel. Y uno diría, ahí lo abandonó. No, la palabra del Señor dice que fue allí donde empezó a fraguar los mejores talentos de José para que cuando él llegara a ser el segundo después del faraón, tuviera toda la madurez necesaria para administrar tanto a Egipto
como al propio pueblo de Israel. Por supuesto, nadie da gracias a Dios por las cosas difíciles. ¿Quién diría gracias, Señor, porque estuve en la cárcel, verdad? Gracias, Señor, porque me enfermé. Gracias, Señor, por alguna situación complicada. No. Pero decía yo hace un momento, Dios nos está conduciendo a la victoria y los procesos y las circunstancias lo único que hacen es asegurar que seguimos siendo su pueblo. Porque la salvación plena desde aquí, desde ahora, está obrando para culminar la tarea por la cual Dios nos ha escogido. Daniel 10, versículo 12 dice: entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras, dice, he venido. Me gustó este pasaje de Daniel porque a veces nosotros queremos una respuesta tal y como la queremos. Hemos elegido algo en nuestra mente y le decimos a Dios tal y como es. Y a veces, ¿verdad? Nosotros somos desesperados porque queremos que la respuesta además sea pronta. Pero en este pasaje acabamos de entender que Dios escucha y su respuesta va a llegar en el momento oportuno. Uno quisiera que cuando uno se enferma, la respuesta de Dios fuera inmediata, ¿verdad? Conozco hoy personas que han estado en el hospital una semana, 15 días, meses, intubados, en terapia intensiva. Y usted y yo conocemos los resultados. Algunos han logrado salir, otros lamentablemente no. Pero en medio de todas esas causas, de esas situaciones que se viven, dice el Señor, precisamente por eso estoy respondiendo. Ahora aquí aparece el profeta, ¿verdad? Diciéndole a Daniel, yo soy la respuesta que tú esperabas. Yo me sorprendo, insisto, cada semana de lo que Dios hace. Dios es maravilloso para con nosotros. Y lo hace a través de nosotros o para nosotros con personas que a veces ni tú ni yo conocemos. Porque Dios, hermanos, todo lo que está alrededor de nosotros lo mueve, lo acomoda para que tú y yo disfrutemos los planes de Dios. De repente decimos, ¿sabes qué? Vamos a ir de día de campo y escogemos el lugar, la mejor alberca o la playa, donde tú quieras, y dices, allá vamos a ir. Y de repente el día que han planeado revisaron el pronóstico del tiempo y decía soleado. Te compraste tu traje de baño, tu bloqueador, dispusiste las viandas para llevar, todo está preparado. Y ese día antes de salir empieza a llover. La tormenta más fiera llega, ¿verdad? A Saltillo que nunca llueve. Y el plan que tú habías diseñado se trunca y no llegas allá. He escuchado muchas veces gente que no se subió al avión, que tuvo un accidente. Gente que no viajó a algún lugar donde después hubo catástrofes. Que nos quedamos en un lugar quizás amargados, enojados, repelando por no haber ido a donde queríamos, pero que allí donde estábamos, Dios nos sorprendió con alguna otra cosa. A veces cometemos el error de no entender los planes de Dios. Pero al igual que Daniel, lo que el Señor nos está diciendo esta mañana es que si nosotros confiamos en el Señor, siempre habrá lo necesario porque Dios nos está escuchando. Nuestra hermana Rubilla, ¿cuántos meses tiene esperando la cirugía, verdad? Varios. Y ahora que se aproximaba, le dije, pues siempre no. Y yo sé que son situaciones difíciles para todos, para la familia, en fin, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos en el Señor, tenemos que saber que los tiempos son perfectos. Él es nuestra respuesta. Cuando confiamos en la ayuda del Señor, como pueblo del Señor, también decimos entonces que conocemos a Dios. Cuando mi hija empezó a tener más trato conmigo ya en la infancia,
que escuchaba mejor, ¿verdad? Que atendía mejor, le preguntaba yo siempre, hola, ¿cómo estás? Sonriente. Y entonces ella, como niña sonriente e ingenua en ese momento, me decía, bien. Y le decía yo, no, ¿cómo estás fea? Y entonces se chiveaba y se reía, y primero no le gustaba y después se fue acostumbrando. Y pasaron años y yo le decía siempre lo mismo. Hoy en día, si yo le pregunto, ya tiene 12 años, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hay momentos en que se le olvida y me dice, bien, y entonces le vuelvo a decir lo mismo. Pero hay días en que se me queda mirando y me dice, ya sé lo que me vas a decir. Y con esa respuesta lo que ella está diciendo es, te conozco. Eres mi papá, he caminado contigo, he crecido contigo, sé cómo eres. Y la pregunta para nosotros como pueblo de Dios es, ¿conoces a tu Dios? ¿Sabes cómo es este Dios? Y por lo tanto, ¿puedes confiar en Él? Y allí es donde nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces no conocemos a Dios. Recuerdo un título de una película que después se hizo muy usual, e incluso hay memes de ese, ¿verdad? Que dice, durmiendo con el enemigo. Porque te casas o estás en cercanía con alguien con el cual te llevas bien, convives, compartes, pero el día menos pensado, dice por ahí, saca las garras y te hace daño. Y aquello que fue risa se convierte en tristeza, aquello que fue alegría y amor hoy es odio, rencor y muchas cosas más. Dios no es así. Dios sigue siendo el mismo, dice, desde la eternidad y para la eternidad. Y si tú y yo conocemos a ese Dios, debemos de saber que podemos depositar toda nuestra confianza en Él, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Porque Dios expresa su deseo de bendecirnos cada día y de mostrar su misericordia, dice, nuevas cada mañana. De repente a mí que me gusta la cocina, amanezco inspirado y le hago a mi esposa, a mis hijos, no sé, un omelette o algo así muy rico, rimbombante para desayunar. Pero hay días que no tengo ganas. Entonces les digo, ahí hay jamón, ahí hay pan Bimbo. Porque uno es cambiante, porque según nuestro estado de ánimo respondemos a todas las circunstancias de nuestra vida. Dios no cambia. Y cuando Él puso sus ojos sobre de ti y decidió amarte a ti, quiero decirte que no hay nada que lo mueva de ese deseo de hacerlo todos los días. No hay nada que desanime a Dios para seguir amándonos. Versículo 2 del capítulo 20 dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y luego el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y nos vamos al 7 y el 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando dice que se acuerde de las ofrendas, no está haciendo por allí una alusión de que queramos, ¿verdad?, sobornar a Dios y decirle, mira, ya ofrendé, ya diezmé, entonces respóndeme. No, lo que está diciendo el salmista en este aspecto es que siempre que nosotros estamos en comunión con Dios, la ayuda que necesitamos está allí porque estamos precisamente en esa relación. La ayuda que siempre estamos nosotros anhelando llegará porque la presencia de Dios está con nosotros. De repente nos sentimos solos en este mundo caótico y de verdad nos cuesta seguir caminando. Pero la palabra de Dios dice que nunca estamos solos. He aquí estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia asegura, hermanos, entonces, que siempre nos va a ayudar, que siempre estará socorriendo en nuestras vidas. Recuerdo la primera ocasión que tuve un vehículo personal. A mí nadie me dijo que había que revisar de repente los frenos, las balatas de los frenos, sino que de repente empecé a oír un rechinido cada vez que frenaba más recurrentemente.
Y me molestaba el rechinido, ¿verdad? Entonces decidí ir con el mecánico, y cuando llegué con el mecánico, quita las llantas y empieza a revisar, y de repente se para, muy sorprendido, y me dice: ¿cómo llegó aquí? ¿En el carro? ¿Y cómo frenó? Pues como siempre, ¿no? Me dice: usted no trae nada de balatas, nada. Yo creo que el carro se paró con los remaches que sostenía a la balata. Y me dijo: no conozco a nadie, de verdad, y mire que me dedico a esto, que frene su carro en estas condiciones. Y me acuerdo mucho de ese taller porque estaba en una pendiente. Y uno dice, ¿verdad?, fácilmente: qué suerte tuvo el pastor. La bendición de Dios nos asegura, con su presencia en nosotros, que la ayuda siempre va a llegar. Por supuesto, uno tiene que también ser precavido, no podemos andar siempre sin frenos, ¿verdad? Pero hay que confiar que Dios siempre estará en el socorro oportuno de nuestras vidas. Porque en el caminar dentro de la voluntad de Dios nos da certeza entonces también de esa seguridad. Dice aquí: algunos confían en carros, otros confían en caballerías, unos en las cosas que tienen y que palpan. Mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, confiamos. Creo que hay una gran diferencia, ¿verdad?, en ello. De repente, ahora que escuchamos tantas cosas negativas, escuchamos del COVID, y de repente dices: no, yo ya tengo el mejor medicamento, conozco al mejor neumólogo, tengo mi tanque de oxígeno, a mí no me va a pasar nada, no me agarra desprevenido. Pero tú y yo sabemos que esas cosas no sirven. Y digo no sirven porque en algún momento de nuestra enfermedad, si es que llegara, pueden ser obsoletas. Sin embargo, cuando nosotros estamos caminando y haciendo la voluntad de Dios, tenemos la certeza entonces de que estamos con Dios. Mire, cuando uno era pequeño, ¿verdad?, y se portaba bien, y de repente salías con papá y mamá y pasabas, no sé, por una paletería, sabías que si le decías: papá, ¿me compras una paleta?, había muchas posibilidades que te dijera: claro, adelante. Llevas buenas calificaciones, te has portado bien, estás recogiendo tus cosas, no tengo por qué negarlo, ¿verdad? De alguna manera, aunque es un ejemplo no del todo exacto, cuando tú y yo caminamos haciendo la voluntad de Dios, nada impide que Dios nos bendiga e incrementa la seguridad en Él. Pero cuando estamos vacilando con un pie dentro y otro afuera, entonces ni siquiera te acercas a Dios, porque dice: si Dios conoce todo, si Dios conoce y ve mi corazón, ¿con qué cara le pido? Por eso la invitación del salmista es también a que nosotros podamos estar honrando a Dios con todo nuestro ser, para que nuestras fuerzas descansen en Él y no en las nuestras. Dice el versículo 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y cuando decimos nos levantamos y estamos en pie, no estamos haciendo memoria ni recordatorio de nuestras fuerzas, sino de lo que Dios hace en nosotros. Yo no sé usted, pero yo no entiendo de verdad, a ciencia exacta, cómo es que unas personas logramos pasar el COVID sin complicaciones y otros mueren. Pero lo que dice este texto es que cuando uno confía en el Señor, nos levantamos y estamos en pie. Hace unos días le preguntaron a una persona que estaba celebrando en las redes sociales el que se había operado para no tener hijos, una mujer soltera, por cierto, muy joven, y celebraba que ella nunca se iba a despertar a tempranas horas por gritos indeseables, que ella no habría de gastar su dinero en útiles, que dice después, inútiles cosas, y que de alguna manera todo lo negativo que los hijos representaban no estaría en su vida. Y lo celebraba. La pregunta hacia aquella mujer es: ¿y si algún día se arrepiente?
Y dijo, no, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Usted no disfruta la vida?, le dijo al reportero. Yo sí la disfruto como estoy. Creo que a veces nosotros podemos tener muchos temores hacia el futuro. Hablando de los hijos, ¿verdad? Uno diría, híjole, ¿qué mundo va a vivir mi hijo o mi hija, verdad? Hoy ya casi nacen con una mascarilla porque es necesaria. ¿A qué mundo los traemos? Y entonces podemos pensar como esta persona, mejor no los traigamos, ¿verdad? Porque van a sufrir. Pero el texto dice, nosotros nos levantamos y estamos en pie porque tú estás conmigo. Nos envía ayuda, dice desde el santuario, el Dios de Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nunca serán nuestras fuerzas sino las del Señor. Y por más difícil que sea el panorama, Dios siempre está allí con nosotros. ¿Cuántas veces te has quedado sin dinero en la vida? Y uno dice, uy, pastor, si le contara, ¿no? Todos pasamos por valles tormentosos. ¿Cuántas veces te sentiste enfermo a tal grado que viste la agonía sobre de ti? ¿Cuántas veces los problemas superaron tus expectativas y de verdad ahogaron tu vida por un momento porque era angustiante? Pero si tú y yo estamos hoy delante del Señor en esta mañana, es porque en las fuerzas de Dios Él nos sostuvo. Y por supuesto alguno dirá, bueno, pastor, todavía no salgo de ese momento difícil y de angustia. Sí, es cierto, algunos de nosotros seguimos en la lucha. Nos mantenemos en esa brecha que está inclinada y cada vez más inclinada, pero lo que el texto nos está diciendo es, Dios está con nosotros. Y el texto termina alabando a Dios y concentrando nuestra mirada hacia la respuesta de Dios. Versículo 4 al 6 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Es difícil poder celebrar una victoria que todavía no ha llegado, pero es la invitación de Dios. Es difícil decirle a los demás cuando empezamos la universidad, te invito a la carne asada este domingo porque cuando yo gradúe en 4 años seré el mejor. ¿Quién lo hace? Nadie, ¿verdad? Casi siempre esperamos a ver los resultados finales para entonces poder celebrar, porque dice el dicho popular que del plato a la sopa se cae la sopa. Del plato a la boca se cae la sopa, ¿verdad? No vaya a ser que no logremos el éxito que anhelamos. Pero lo que este texto dice es diferente. Es la misma base que encontramos cuando la Biblia nos habla de la fe allá en Hebreos capítulo 11. La fe es algo que no se ve, pero que se tiene la certeza de que así será. Dios responde el deseo del corazón de nosotros porque somos sus hijos, porque además pedimos conforme a su voluntad. Y entonces la respuesta de Dios siempre será de bendición para nosotros, no importando lo que esta respuesta sea. Porque a veces le decimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero en tu mente tú no estás pensando en un pan, en una telera, ¿verdad? Tú estás pensando en un corte, estás pensando, no sé, en un filete de pescado, en cochinita pibil que pueda hacer, no sé, un chile relleno, barbacoa, menudo, y no tengo hambre, pero es lo que pensamos naturalmente, ¿verdad? Pero la petición de nosotros siendo justo es el pan nuestro de hoy. Así que si un día en necesidad el Señor nos da un pan, nos sabe delicioso porque la necesidad nos hace valorar lo que tenemos. Pero cuando las bendiciones de Dios se acumulan y tenemos un poquito más de holgura, ese pan ya no es tan deseable.
Y lo que este texto busca que nosotros entendamos, hermanos, es que siempre la respuesta de Dios, siempre la respuesta de Dios es buena para nosotros. Así que si en la respuesta de Dios te ha dicho espera porque todavía no tienes la respuesta, si en la respuesta de Dios es dolorosa porque no te ha quitado el problema, porque no te ha resuelto la enfermedad, porque no has visto la orilla que te permita salir de todo lo que estás viviendo, tienes que entender que esa respuesta de Dios es buena. Dios fragua carácter. Dios trabaja en nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Hace rato les decía, 40 años vivió el pueblo de Israel en el desierto. Nunca les faltó nada. Pero allí tuvieron que estar, en primer lugar, para que una generación muriera, porque no merecían llegar a la tierra prometida. Pero en segundo lugar, para que la nueva generación tuviera un cambio de mentalidad y confiara plenamente en Dios. Hoy nosotros vivimos cambios radicales. Estamos los que vivimos antes del COVID y ahora con los que estamos viviendo después del COVID, que todavía no sabemos cuándo será después, ¿verdad? Pero la mentalidad nuestra no es por las circunstancias, sino en nuestra confianza y dependencia en Dios. Si todo esto que estamos viviendo no han hecho que tus ojos y tu corazón se vuelva a Dios, algo está mal en nosotros. Tuvimos un mes más o menos de reuniones presenciales y hubo hermanos que no vinieron. Cada quien sabe su condición y el porqué de no venir, y no los estamos señalando, sino diciendo esto porque entre ese grupo que no vino hay gente que no encontró ni un ápice de gratitud la cual expresarle a Dios. Y si eso sucede a nivel iglesias, imagínense lo que pasa allá afuera. Si las circunstancias que estamos viviendo no nos acercan a Dios, ¿qué nos va a acercar? Por eso esta invitación es que si el Señor nos va a dar la victoria, entonces, hermanos, caminemos sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En estos días lamentablemente he perdido a muchos amigos y seres queridos, y cotidianamente cuando platico con los hermanos, la familia que está en ese momento, les digo, a veces las palabras no alcanzan, pero una cosa que tenemos que tener como claridad es, ellos ya llegaron a la presencia de Dios y están disfrutando de Dios como todavía nosotros no lo podemos hacer. Y uno diría, son palabras muy simples, ¿verdad? Porque eso no quita ni el dolor, no quita la tristeza cuando uno pierde a un ser querido. Pero eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, a darnos vida eterna y vida en abundancia, y a que un día cuando Él nos llame a su presencia, tú y yo podamos disfrutar de Él eternamente y para siempre. Dios no viene a dar solamente lo material, no solamente viene a acompañarnos en esta vida. La tarea principal es limpiarnos de todo pecado para un día tú y yo estar disfrutando de Dios. Y esa es la victoria de Dios. Por eso cuando un cristiano muere, decimos, ha sido graduado, ¿verdad? Ha sido recibido, ha regresado a la casa del Padre. La victoria de Dios, y por cierto reafirmamos, la victoria de Dios, no nuestra, siempre va a llegar de manera oportuna. Y su gracia es la que está actuando sobre nosotros. Disfrutemos de la gracia de Dios confiando en Él. Y mire, hoy que vamos a bautizar a Lalo, uno podría decirle, ¿verdad? No, mira, naciste en tiempo de pandemia y anteriormente a lo mejor pudimos haber celebrado con un asado, con mucha familia, ¿verdad? Pero porque estábamos en pandemia no se pudo hacer. La iglesia estaba vacía, se le va a decir. Y uno le puede decir lo mismo negativo hacia adelante y te esperan cosas peores, ¿verdad? Lo que viviste no es nada lo que falta. Pero también le podemos decir que está en las manos del Señor y que como nosotros estamos seguros disfrutará cada día
de la provisión y de la bendición de Dios. Platiqué con sus papás hace unos días y decíamos a nivel precisamente del negocio, ¿verdad? Los primeros días fueron difíciles, meses complicados porque no había movimiento, ¿verdad?, en la economía. Hoy la situación cambió y tuvieron que adaptar cosas y aprender cosas, pero ¿sabe qué? Más que la habilidad que uno desarrolla es la gracia y la misericordia de Dios. Y tal como la experimentamos el día de hoy, nuestra confianza y seguridad está puesta en el Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos arrebatará de tu mano? Dice, absolutamente nada, ni muerte, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Si Dios ha puesto sus ojos sobre de ti, si Dios te permite escuchar su palabra esta mañana, mi invitación es esa: valora el amor de Dios y disfrútalo, porque confiando en el Señor siempre seremos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, que es gratificante y en verdad siempre trae ánimo, consuelo, confianza y fe en nuestro Dios. Vamos a tener, hermano, hermana, el himno 663, el firmamento de esplendor. Himno número 663. Escuchemos este himno, por favor. El firmamento de esplendor, do estrellas lucen su fulgor, el sol y luna con placer de Dios proclaman su poder. El alba con su claridad de él denuncia majestad, sus signos toda la creación eleva a Dios con profusión. El sol cual novio celestial que deja el tálamo nupcial prosigue su celeste andar, loando a Dios con su brillar. Y en la quietud reverencial de la familia sideral, el universo en gratitud de Dios denuncia beatitud. La ley perfecta del Señor consuela el alma en su dolor. El testimonio fiel de Dios la hace sabia con su voz. Sus mandamientos rectos son y alegran todos
más que oro de real valor. Sus juicios lucen su esplendor. A todo siervo de su grey, Dios amonesta con su ley, por respetar de corazón del reciben galardón. Oh, roca mía, Redentor, tus mandamientos, oh Señor, mi corazón meditará de tus preceptos, vivirá. Pues damos gracias a Dios porque es el momento también de la adoración, y lo hacemos por medio de nuestras ofrendas que presentamos delante de nuestro Dios, pero todo tiene un porqué. Toda esa adoración a nuestro Dios, nuestras propias vidas son del Señor, y en verdad, y de lo mucho o de lo que nos pueda hacer bendecido nuestro Dios, de eso le damos. Y dice así la palabra de nuestro Dios en primer libro de Crónicas. Le voy a dar lectura, capítulo 29, versos del 11 al 13, dice de la siguiente manera: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En este momento tenemos la oración por medio de levantar nuestras ofrendas, y las personas que ya están habituadas lo pueden hacer, hermanos. Vamos a volver con el mismo sistema. Ya saben de qué manera lo estamos haciendo, a través de depositar sus ofrendas de la manera que ustedes ya conocen. Y los que podemos estar aquí, si en su corazón hay depositar para el Señor también, pues vamos a levantar las ofrendas. Consagremos las ofrendas en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado la honra y la gloria, Padre bendito, de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas las ofrendas que se han levantado en esta hora, las bendigas y las multipliques, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús.
y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pasar un acto de fe, hermanos, hermanas, y nos da gusto saludar a los papás de Eduardo, ¿verdad? Y a los papás también de Héctor. Damos la bienvenida a la familia que pueda acompañarnos en esta mañana. Y les voy a pedir que pasen al frente, que Dios bendiga la vida de Héctor y de Rubí. Y en verdad este es un momento mientras que nos vamos acomodando a pasar al frente al bautisterio para que el pastor tenga bien de llevar a cabo este acto de bautismo. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos, y dice así la palabra de nuestro Dios: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y miren qué tan hermosa dice la palabra del Señor unos versículos más adelante. Y dice que tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Y este es un acto de fe que van a ser bendecidos los hijos de este matrimonio que gozosamente se presenta en la casa del Señor para ser bautizado el niño Eduardo Aguilar Falcón. Que Dios bendiga a esta familia. Voy a pedir que se acerquen acá donde está ubicado nuestro pastor y tengamos este acto de fe. Bien, pues estamos gozosos como iglesia por ver a Eduardo aquí y a Héctorín también. Nos da mucho gusto verlos y por supuesto a sus papás, a nuestro hermano Héctor Aguilar, Señor le bendiga, y a nuestra hermana Rubí Falcón. Como iglesia siempre nos gozamos en actos de fe de esta naturaleza y ahora en medio de la pandemia con mayor razón, porque es la fe lo que nos sostiene y nos permite, ¿verdad?, seguir adelante en este camino. La palabra del Señor nos enseña, y como parte de la iglesia, que solamente los miembros de la iglesia en plena comunión tienen derecho a pedir el bautismo de nuestros hijos, como ustedes lo han solicitado. Este consistorio de la iglesia Betania ha tenido a bien a conceder, ¿verdad?, este deseo de ustedes, y hoy lo ejecutamos teniendo a la familia como testigos y a nuestros hermanos en línea también, ¿verdad?, acompañándonos. Quiero preguntar a ustedes, como parte de nuestros actos de fe, el bautismo cristiano significa que nosotros y nuestros hijos hemos heredado una naturaleza pecaminosa y que para entrar al reino de Dios debemos nacer de agua y del Espíritu Santo. Simboliza el lavamiento del Espíritu que da vida y su renovación por medio del Espíritu Santo. Es el sello externo del pacto de gracia que Dios hace con nosotros en el nombre de Cristo, por cuyos términos nos obligamos a obedecer, a servir y amar a Dios con toda nuestra alma. Aunque nuestros hijos no pueden entender por esta tierna edad en la que se encuentra el significado de este pacto, sin embargo es necesario en el bautismo, porque de la misma manera que sin saberlo ellos son partícipes de la condenación de Adán, han recibido bajo la protección de la alianza de la gracia hecha por Cristo en Dios a través de Abraham y para cada uno de nosotros como Padre de los creyentes, y les dice a él, ¿verdad?, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti. En esa promesa descansamos esta mañana de creer que tanto Héctorín como Lalo, ¿verdad?, disfrutan de la gracia de Dios por ser hijos del pacto del Señor. Por instrucciones divinas, el pueblo de Israel incluía a sus hijos en todos los términos del pacto con Dios a través de la circuncisión, que tiempo después nosotros seguimos celebrando ahora a través del bautismo. Sabiendo también nosotros que el bautismo ha sido la circuncisión como el sello del pacto de la gracia, bautizamos a nuestros hijos considerándolos como herederos junto con nosotros del reino y del pacto con Dios, como dice Hechos 2:39 y Mateo 18:6, que fue el versículo que nuestro hermano Andrés leyó hace un momento. Por lo tanto, y después de hacer estas aclaraciones o precisiones, decimos lo siguiente. Pregunto, Héctor Aguilar y Rubí Falcón, padres de Eduardo, ¿aceptan nuevamente el pacto de gracia creyendo que incluye también a sus hijos? Perdón. Para que se escuchen, perdón. ¿Creen que ustedes son pecadores y que su hijo Lalo ha heredado la naturaleza pecadora?
Sí, creemos. Sí, creemos. ¿Creen que el Espíritu Santo es el único que puede regenerar y santificar el alma? Sí, Prometen que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo le darán un buen ejemplo, lo instruirán en la doctrina de las Sagradas Escrituras, procurando en lo posible que vivan conforme a las enseñanzas bíblicas. Sí. Prometen que cuando Eduardo tenga edad e inteligencia suficiente, le harán ustedes saber que es privilegio y deber suyo aceptar por medio de una profesión de fe pública los términos de este pacto que ustedes hoy hacen en su nombre. sí, Sí. Como sabemos, el agua tiene solamente una eficacia simple, es decir, no hay nada especial en ella, es agua común. Sin embargo, simboliza para nosotros este don, ¿verdad?, que imparte el Espíritu Santo obrando en nosotros en el interior de nuestras almas. Al administrar este sacramento del bautismo, rogamos al Espíritu Santo que conforme a su voluntad conduzca siempre a Eduardo como un verdadero hijo de nuestro Dios. Para que en su momento, si lo pones tantito recostado, un poco. Ahí. Como Iglesia Nacional Presbiteriana Betania nos gozamos en traer hoy al halo delante del Señor y decimos: Eduardo, hijo del pacto, ministrando te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque traemos delante de ti, Señor, a este pequeño Eduardo, tu hijo, Señor, a quien has amado desde antes, Señor, de que él y sus ojos vieran la luz. Gracias, Padre eterno, porque lo has llamado dentro de una familia de fe, que creen y confiesan en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y por eso, Padre, en esta mañana, en esta tarde, damos a ti toda la gloria y la honra, porque creemos, Señor, que así como sus padres lo hacen, has empezado a obrar en la vida de Eduardo, para que cuando él tenga la edad suficiente, testifique, Señor, lo que hoy nosotros estamos haciendo. Gracias, porque Padre, estamos seguros, darás sabiduría a mi hermano como padre de familia. Le guiará, Señor, en esta tarea que aún complicada, guiada por ti, Señor, llegará a la victoria. Sigue bendiciendo, Señor, a Héctor en esa tarea como esposo, como padre, para que junto con sus familias alaben tu nombre. Pero también depositamos en tus manos la vida de mi hermana Rubí. Gracias porque es una mujer de fe. Gracias porque ha depositado su confianza en ti. Y hoy, Padre, rogamos que le sigas ayudando para que en la instrucción que comparte con sus hijos haya bendición en el futuro. Padre, dirige a Héctor, hijo, dale sabiduría cada día, cuida de él, para que también, Señor, como Héctor, siga creciendo en esa dependencia de ti, confiando en ti como su Dios, como su Señor y Salvador. Padre, hoy como iglesia nos alegramos por este acto sacramental, pero también nos comprometemos que así como lo hacemos en esta hora, podamos estar siempre orando y pendiente de ellos, que su vida espiritual se sienta reconfortada, Padre, por el abrigo de esta iglesia. También te pedimos que bendigas a la familia que hoy les acompaña y donde quiera que esté. De tal manera, Señor, que este acto de fe también sea un acto de fe para ellos. Bendice a los abuelos, a los tíos, a la familia plena, Señor. De tal manera que ellos también, Señor, siempre reconozcan tu caminar en ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que Eduardo está en tus manos. Te rogamos que cuides de él, que aún las acechanzas del enemigo, que aún, Padre, esta situación que vivimos de pandemia, no nos atemorice,
porque Él está en el hueco de tus manos. Hazlo un hombre de bien que sirva a esta sociedad, pero sobre todas las cosas, un hombre temeroso de tu palabra, que te ame y que te sirva también a ti. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, por ese paso de fe que hoy hemos dado, el cual nos gozamos, porque terminará, Señor, en la victoria para Él. Padre, nos encomendamos a tus manos, ponemos esta familia en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Hola, pequeño. Felicidades. Que el Señor le diga. Sí, adelante. Bueno. Pues felicidades, que Dios bendiga a la familia Aguilar Falcón, que Dios bendiga también a su respectiva familia y que los que les acompañan, que Dios les bendiga grandemente, hermanos, hermanas. Las puertas de la casa de nuestro Dios, de Iglesia Presbiteriana Betania, están abiertas para que el que desee venir aquí a la casa del Señor. Pueden tomar asiento si gustan para hacer notar algunos otros saludos. Saludamos ahorita, como decía nuestro pastor, a nuestro hermano David Adame Nájera, que nos está visitando también de por allá del estado de Guerrero. Que Dios bendiga su vida, su familia, y creo que va a estar por acá un buen tiempo. Hemos tenido contacto muy pequeño, pero creo que vamos a tener el acercamiento necesario. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de los presentes. Que la bendición del Señor sea con ustedes y con sus familias. Vamos a tener otros avisos. Si hay algún otro aviso, le voy a dejar el espacio a nuestro pastor. Y si no, hermanos, además ahorita va a tener la oración final nuestro pastor Sergio Morales y la bendición apostólica. Aprovecho para decirles que al término de la bendición tendremos el postludio, el himno número 449, Confiad en Jehová. Fue un placer estar sirviendo al Señor, verlos que están agradecidos y que están también en el mismo sentir de adorar y buscar a Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vamos a ir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Así es, gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Regresamos a estos cultos en línea, ¿verdad? Y rogamos a nuestro Dios nos permita seguir alimentándonos. Si hoy usted estuvo ya en esta transmisión, pues gracias a Dios por su vida. Más tarde estaremos compartiendo el link para compartirlo en YouTube y que esta semana podamos pasárselo, ¿verdad? Aquellos que nos acompañan y que de alguna manera hoy quizás no lo han podido hacer. También les recordamos que miércoles y viernes estamos todavía también en línea. El estudio de los miércoles, 7 de la noche, ¿verdad? Enraizados en Cristo, muy avanzado pero muy edificante, así los invitamos, miércoles 7 de la noche. Y los viernes, ese tiempo precioso de oración, donde nos gozamos en el Señor, porque Él fortalece nuestras vidas. Así que estemos en ello. Y como hoy estaremos pendientes cada semana de los movimientos que hay en cuanto a la pandemia, para saber, ¿verdad?, si reabrimos o nos mantenemos en línea. Por lo menos esta semana estaremos así, probablemente la que sigue también, y al final del mes estaremos haciendo la valoración para ver si regresamos o no. Mientras tanto, estemos orando por toda esta situación, que el Señor tome el control, nos bendiga, pero también, como decía yo hace rato, por favor, pongamos mucha atención, mucha prudencia y sabiduría. Si no es necesario salir, no salgamos, no dejemos de usar nuestro cubreboca, nuestro gel, todo lo posible para cuidar estas medidas de sanitización. Bien, vamos a despedirnos con la oración final, agradeciendo a nuestro hermano Isaac David por la participación que tuvo hoy, a nuestro hermano Sergio Abraham, ¿verdad?, en el apoyo técnico siempre, nuestro hermano Andrés como director del culto del día de hoy, y también gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rubén, que hoy tuvo a bien traer la ofrenda floral a nuestro Dios. Oramos puestos de pie.
Bendito Dios y Padre, a ti la gloria y la honra, porque como pueblo, Señor, nos gozamos delante de ti. Gracias por tu palabra que alimenta nuestro ser y hoy nos confirma, Señor, que en el hueco de tus manos podemos vivir confiados. No tenemos miedo al terror nocturno, a la pestilencia, a la enfermedad, al quebranto, al fracaso, porque en todo momento tú has prometido sostenernos en el hueco de tus manos. Señor, hoy te ruego que si alguien de los que está escuchando esta palabra tuya desea, Padre, vivir bajo tu amparo y protección, tú lo abraces, confirmes, Señor, tu presencia en él y pueda, Padre, vivir en ti confiado. Señor, depositamos en nuestras manos nuestras vidas para que esta semana que estamos iniciando, tu amor nos acompañe en todas las áreas, Señor, en nuestros trabajos, en los estudios de aquellos que han regresado, en nuestros hogares, en la armonía y comunión como familia, disfrutando cada día, Señor, de tu cuidado. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre, la dirección, el consuelo, la guía y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Himno 449. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová.